Esta es la polémica del día. Bueno, entonces vamos echándole candela porque la polémica de hoy la hemos titulado Lazo tiene miedo, ordena que le den seguridad por 2 años, así como lo escuchan, ¿no? Ahí pongamos la portadita ahí para quienes siguen la señal de video, ¿no? Tiene miedo. ¿A qué tendrá miedo? ¿A qué tendrá Tiene miedo. Así son, ¿no? Al parecer, el hombre que ustedes ven ahí, todo despeinado, y que realmente siente que los recuerdos y los remordimientos le asoman por las noches en pesadillas, don Guille Lazo anda más asustado que cangrejo en restaurante. Seguramente no puede ni dormir pensando en todo esto. Se levanta: no, María de Lourdes, tuve un mal sueño. Dime qué pasó. Asustado lo vemos, dices tú, Claro. por dejar el poder, ¿no? Bueno, y seguramente ese miedo, ese temor, ese susto, está de mandarle que le curen el espanto más bien. Que le ahí soplen trago. Sí, algún curandero en los mercados, en el mercado Claro. de Santa Clara o el de San Francisco también. Ahí te ¿no? soplan bien, dicen. Ajá, o que traigan un chamán para que le curen del susto a don Guille Lazo. O Ilumán. No sabemos de qué tiene miedo. En Ilumán y en provincia de Ah, Labura también, o ya en Santo Domingo, Los Áchiles. Puede ser. No sabemos a qué le tiene miedo don Guille Lazo, que se le ocurrió la brillante idea de emitir un decreto ejecutivo de último momento para ordenar que el Estado le dé seguridad durante mínimo 2 años cuando él termine su mandato. Estamos hablando hasta 2025. 2025 estaremos todavía aquí en este planeta. Bueno, pero él va a tener seguridad. Ahí está el decreto del presidente de la República, donde dice que El decreto 906, ¿no? Ajá. La disposición final creo que es lo importante, Chimi. A ver, la parte pertinente dice lo siguiente, pondrán atención amigos, porque ya vamos a analizar otros puntos, ¿no? Pero la parte pertinente de este decreto dice, proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República y a sus cónyuges, por periodos mínimos de 2 años, mínimos, puede ser más. Mínimo 2 años para expresidentes y de 1 año para vicepresidentes, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. Como fuera del planeta Tierra también. Dice, contados a partir de la finalización de sus respectivos mandatos de elección popular. Estos plazos se podrán alargar sobre la base del informe de riesgos que la Casa Militar Presidencial obligatoriamente elaborará para el efecto. ¿Y qué pensará de todo esto la Licenia Espinel? ¿Tú qué crees? Tienes por ahí. Ella tiene una opinión bastante clara respecto de este tema. Son unos sinvergüenzas, cínicos, mentirosos. Sí, Licenia. Tienes razón, ya. Sí. Bueno, y aquí viene lo bueno y lo anecdótico. Porque resulta que el propio Lazo fue quien eliminó la protección para expresidentes y exvicepresidentes de la República en el exterior, así como también para la protección de sus cónyuges. Él eliminó eso. Me estás viendo la cara de Gil. Nos ven la cara de Gil a todos los ecuatorianos. Repite esto, o sea, el hombre eliminó lo que ahora nuevamente decreta. Y ahora decreta aumentado, con yapa, porque aumenta el tiempo, mínimo 2 años que puede extenderse, y le incluye nuevamente a los cónyuges. O sea, es la versión 2.2 de la seguridad con yapa. Yapadito. ¿Qué dirá un Lazo de todo esto? Es que el presidente tiene que protegerse de que le sigan las hordas correístas hasta fuera del país. ¿Tú qué crees? ¿Que le van a dejar al hombre libre? ¿No ves lo que luchó para que Correa no venga al poder? ¿Tú qué crees? Esto está muy bien, para que el hombre se proteja. Correa lo va a perseguir hasta el último día de su vida. No le va a dejar un minuto en paz. Está muy bien. Seguramente eso estarán diciendo, ¿no? Pero vamos a recordarles, y vamos a recordarle al propio don Guille Lazo. Le vamos a recordar lo que él decía cuando derogó la seguridad en el exterior para los ex mandatarios. Aquí tenemos un post de Guillermo Lazo del año 2021. Pesa, ¿no? A ver, dale lectura ahí. Los recursos de los ecuatorianos se respetan.
estamos comprometidos con una administración al servicio de la gente. Se ha reformado la normativa sobre protección y seguridad a expresidentes y exvicepresidentes, aclarando que esta aplicará únicamente dentro del país. Ahí está, ¿no? Esto anunció con bombos y platillos y hoy se retracta. Qué falta de coherencia, ¿no? Claro, esto ha dicho el 31 de agosto a las 4:56 p.m. del 2021, por cierto. Exactamente. Y don Guille Lasso hace énfasis en que la seguridad también sea en el exterior. ¿Será acaso que se nos va a ir del país? Seguro. Y por ello quiere que le den seguridad, que le cuiden en el exterior. ¿Será acaso que se va a Portugal? En donde, según el exdiputado social cristiano Marcelo Dotti, dijo que se ha comprado una mansión, ¿no? Sí se acuerdan, ¿no? Veámoslo. Bueno, si no se acuerdan, les vamos a recordar lo que dijo Marcelo Dotti hace pocos días. El señor Lasso, por mandato constitucional, no puede salir del país durante el primer año después de haber dejado el poder. Lo manda la Constitución vigente. Sin embargo, no sé si sea una primicia para ustedes, conozco y puedo dar pruebas de que se ha comprado en Portugal una mansión a donde pretende irse al siguiente día de haber dejado el poder. Él tiene que responder varios casos, porque la corrupción con él continuó y además se aumentó. No puede irse del país. Estamos leyendo sus comentarios, también nos dicen, bueno, que está bien, allá apareció uno de esos lazis que dice que está bien, pues no es que el país ahora es mucho más riesgoso de cuando él asumió el poder. Pero la pregunta es ¿por qué ahora el Ecuador es un país mucho más peligroso y tenemos 2 ciudades dentro de las 10 más violentas del mundo? ¿Quién estuvo de presidente durante todo este periodo? Ay, bueno, me dio un poco de gracia ver los comentarios, ¿no? Pero eso es lo que sienten muchos ecuatorianos, la indignación. Por ejemplo, acá alguien nos dice, este Lasso antes de dejar el poder político deberían darle balas. Y sería la aclamación del pueblo sufrido, pero aguantador. Imagínate, bueno. Que siga los canales regulares y que pague lo que tenga que pagar. Bueno, al parecer creo que le va a pegar en el clavo, creo que va a acertar el Dotti. Al Dotti, Sí, que el otro que estaba porque diciendo. creo que se ha comprado la mansión en Portugal y por eso hace énfasis en este decreto. Pero eso no es todo, amigos, porque además en el decreto de Lasso se aumenta el tiempo de protección de 1 a mínimo 2 años en el caso de los expresidentes y de 6 meses a 1 año en cuanto a los ex vicepresidentes. Claro, porque esta protección se daba solo por 1 año. Pero ahora como se trata de él, de Lasso, dice, no, pues 1 año muy poco, entonces yo me aumento mínimo 2 años. Ya, eso es lo que aquí aclaras, porque son mínimo 2 años, por cierto, bien lo dijo el Chimi antes, pueden ser 3, 4, 5, 6 en adelante. Todo depende de algún diagnóstico de seguridad y de los probables riesgos que en ese momento se detecten. Así es, ¿no? Entonces, él dice, no contaban con mi astucia, entonces me amplío la seguridad para mí mismo cuando ya dejé el poder a mínimo 2 años. Pero además se incluye nuevamente la protección para los cónyuges, porque el propio Lasso eliminó esto y ahora vuelve a poner, es decir que la Marilú Alcíbar, la esposa de don Guille Lasso, pues también va a tener protección mínimo 2 años, 2 añitos o más. Ahora, pues que esta pregunta salta, pero así clarito, ¿y cuánto cuesta este asunto? Pues es lo que seguramente otras personas también se están preguntando, porque este gasto del erario público antes era malo, pues, ¿no? Ahora parece que es bueno y necesario, y no solo ampliarlo en el tiempo, sino ampliar a los beneficiarios. Exactamente, y aquí aplica nuevamente ese dicho que no escupas al suelo porque te puede caer en la cara. Lasso eliminó esto, lo anunció con bombos y platillos y ahora vuelve a lo mismo, ¿no? Entonces, lo que tú dices, sí, pues, ¿cómo es que la protección a expresidentes antes era malo y ahora es bueno? Vamos a recordar cómo satanizaban los medios de comunicación cuando el expresidente Rafael Correa contaba con seguridad del Estado después de que dejó el poder. Incluso ahí hacían ya cálculos, cuánto cuesta. Entrevistaban a expertos y establecieron que 1 año de seguridad costaba $8 millones.
pero ahora Lasso va a tener mínimo 2 años. Ya, recordemos este video de TC Televisión. Aproximadamente 8 millones de dólares se habrían utilizado para pagar la protección personal otorgada al expresidente Rafael Correa y a su familia. Lo aseguran expertos en seguridad. Desplegar al equipo de seguridad del expresidente Rafael Correa, con el que contará hasta el jueves 24 de mayo de este año, luego de que no se considere la extensión del beneficio que él se creó firmando el decreto 1369 antes de dejar el cargo, no es tarea sencilla. Según expertos en inteligencia, serían más de 8 millones de dólares los que se habrían gastado en logística, tanto en Ecuador como Bélgica y los países que Correa decidía visitar. Que tienen que haber comprado vehículos, contratar departamentos para poder instalar a esas personas. Estas personas van allá, estos agentes, y tienen cada uno de ellos viáticos y su sueldo con relación al país donde están operando. Lo raro de esto es que esas personas no pueden portar armas porque no están autorizados a portar armas en otro país. Los gastos son reservados, parte de los fondos de la Secretaría Nacional de Inteligencia, dinero de los ecuatorianos. Pues mira tú, cámbiale ¿no? las imágenes y pongan a Lasso. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí sí era dinero de todos los ecuatorianos, y ahí le veíamos opinando a este odiador, este coronel Mario Pazmiño, ¿no? Claro. Ahora que salga, pues, a criticar este decreto de Lasso. Y que haga cálculos. Y que dice que las condiciones del país han cambiado. Claro, pues ahora sí van a poder portar armas, van a tener que tener otro tipo de implementos, porque las condiciones de seguridad han cambiado también para estos beneficiarios. Exactamente, y todo esto es político, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque hay que recordarles que Correa contó con seguridad durante 1 año, y eso se podía prorrogar, pero luego Lenín Moreno, el presi que comía el arroz con huevito, decidió retirarle el resguardo, y ahí sí pues todo el mundo salió a aplaudir. Recordemos 2 ejemplos de cómo informaba la prensa sobre esta decisión de Lenín Moreno. Miren, aquí tenemos de la agencia AP, Associated Press de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Ellos titulaban de esta manera: Ecuador, gobierno retira seguridad para expresidente Correa, ¿no? Esto se informaba el 22 de mayo de 2018. Y acá tenemos otro ejemplo de cómo reportaba la prensa. Esto es de Diario El Comercio, de la misma fecha, 22 de mayo de 2018, en el que titulaba este medio de comunicación: el gobierno decide retirar seguridad a Rafael Correa y Jorge Glass. ¿Y qué opinarán los Glass? Y decir, ahí está muy bien, ¿no ves que Rafael Correa se robó 17 mil millones de dólares? Así van a opinar ahora. Ahora, ¿qué pueden decir de lo otro? ¿En qué situación económica nos deja el país Guillermo Lasso? Ahí está bien, ahí sí les parece que la situación está positiva, y antes no, poquito de sindéresis y de cordura. Ese es el doble rasero, ¿no? Y miren, y también muchos se preguntarán, ¿por qué ahora no aparecen pues estos expertos en seguridad y los propios medios de comunicación para criticar este decreto de Lasso sobre la seguridad para los exmandatarios? ¿No han dicho nada? Nada, calladitos. Ni en el noticiero del mediodía, ni... Hay que verlos de noche, ¿no? Supongo que están aguardando, ¿no? El gran titular para la noche. Exactamente, pero no solo eso, porque ahora no, los grandes medios de comunicación no solo se hacen los locos con este tema, sino que le dan la vuelta a la información y publican cosas absurdas, porque para mí esto es absurdo. ¿Qué? Miremos lo que publicó Diario Expreso sobre el decreto de Guillermo Lasso. Ahí tenemos esta publicación. Cuéntanos qué dice. El decreto de seguridad, es una pregunta, para expresidentes, firmado por Lasso, ¿beneficiará a Correa? Puedo repetir. El decreto de seguridad para expresidentes, firmado por Lasso, ¿beneficiará a Correa? Diario Expreso, del día de hoy. Imagínate, o sea, oye, le meten a Correa hasta en la sopa, ¿no? Claro, ¿y qué quieren que haga un decreto que no incluya a un expresidente? Entonces, mira, Correa dejó el poder hace más de 6 años. Este decreto ya está en vigencia porque Lasso firmó el decreto y entra inmediatamente en vigencia sin necesidad de que sea publicado en el registro oficial, ¿no? Entonces, en términos jurídicos, lo que cualquier ley, reglamento, en este caso un decreto, rige a partir de la emisión, pues. Entonces esto le beneficia a Lasso y a su esposa, y también al vicepresidente Alfredo Borrero y a su señora esposa, obviamente. No rige para, no es
retroactivo. Pues. Entonces no tiene nada que ver Correa ahí, pues. Claro, son distintas normativas. Ahora, ¿es revisable por el nuevo presidente? Por supuesto, porque las cosas en derecho se hacen y se deshacen como se lo hace, así es, ¿no? Sí, entonces se hacen con la misma línea. Exactamente, entonces es potestad del presidente electo Daniel Noboa, cuando él asuma el poder, decir, a ver, esto me parece absurdo, así que chao, le doy de baja y emito un nuevo decreto y elimino esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería conveniente que esto haga el presidente Noboa, revisar todo esto? Estamos hablando de gastos altos para el Estado, son 2 años de cuidado para el presidente, vicepresidente y sus respectivas familias, cónyuges, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto debe estar bien? ¿No está bien? Díganos qué opinan, para de alguna forma también nosotros saber qué criterio tienen ustedes y también nosotros alimentarnos de lo que ustedes dicen. Ya, Buenazo. Pero esto en el fondo lo que refleja es que Lazo se caga del miedo. Porque él está haciendo este decreto para él. ¿Ah? No sabemos a qué le tiene miedo. Y por eso hace énfasis en que le cuiden 2 años, tanto aquí en el país como en el exterior. Para mí que él no se queda acá, no se va a quedar acá. No, eso no se va a quedar. Por eso hace énfasis en el decreto en que la seguridad sea mínimo de 2 años, también en el exterior. Pero si le requiere la justicia, por más seguridad que tenga, por más 40,000 hombres de seguridad que tengan, tiene que cumplir con los dictámenes de la justicia, pues. Por supuesto, y también lo que le debe indignar a muchos ecuatorianos es este doble discurso, que le vean la cara a los ciudadanos, ¿no? Porque esto antes era malo y él anunciaba que derogaba esto, y ahora el mismo decreta, aumentado con Yapa. Es más, y nos prodiga esta situación, la necesidad de salir del hueco en el que nos metió el presidente de la República cada vez se nos retrasa más, porque él mismo le pone más lastres y más lastres a la situación. Queremos ya olvidarnos de este gobierno, pero permanentemente y hasta el 2025 vamos a acordarnos de este como de otros ejemplos, cosas que dejó normadas y negocios que dejó amarrando para el próximo gobierno. Y muchos también dirán, pues no, si él tiene harta plata, es millonario, que se cuide él mismo, que se pague protección privada, ¿no? Dice Rocío Ayala, yo opino que elimine este decreto el próximo presidente. ¿Qué va a rever Noboa? Dice Magdalena Chirán, es discípulo de Lazo. ¿Ya? Le tiene miedo a su sombra diabólica, dice Dida Barca. Y Rocío Jurado, nunca Noboa va a hacer eso porque es de la misma calaña. Rodis bueno, Jurado. hay que esperar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. En todo caso, parece que no tiene mucho ánimo de perseguir al gobierno de Lazo. Parece. Bueno, pero esto no sería una persecución, ¿no? Porque, a ver, yo considero que se mantenga mantenga. el término. A ver, yo considero que lo adecuado, sí, obviamente que no solo acá en Ecuador, en otros países, mucho más en Estados Unidos, tú le ves a Bill Clinton o cualquier otro expresidente, le ves a Barack Obama, en su propio país está rodeado de por lo menos 10 guardaespaldas, sí, se debe proteger a un expresidente. Pero yo, bueno, es mi opinión, considero que lo que estaba vigente, que esa protección sea de 1 año, está bien. Mira, y que sea acá en Ecuador, pues. Lo que dice Mario Reynoso, tiene miedo de la mafia albanesa. Puede y la ser. mafia albanesa es transnacional. Ah, buen punto, ¿no? Dice aquí Mario Reynoso. Entonces quizás ahí sí una mafia, ¿no? pero te mira, juntas bueno, con lobos, a aullar aprendes. como dicen, tú cosechas lo que siembras, ¿no? Claro, y eso en el tiempo. De estas cosas no se sale Y así todo te nomás. pasa factura en la vida también. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, todavía sigue siendo una decisión política y el presidente de la República nuevo tiene en sus manos este tema. Vamos a ver cuál es su voluntad, su criterio. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos vamos, queridos amigos, así que muchas gracias como siempre y les esperamos mañana 17 horas. Chao amigos, chao mi querido Chano, y a nosotros, ¿quién nos va a dar seguridad? El Pato. Aquí les queremos mucho, les mandamos un abrazo, compartan, hagan así, compartan la transmisión, sean buena gente, ¿qué les pasa? Pide contacto, acto,